Amadas hermanas, paz a vosotros. Mi nombre es Rachel González, pertenezco al Distrito 2. Es un gusto para mí el compartir con ustedes este tiempo en este maravilloso sábado de mujer para mujeres. El día de hoy vamos a compartir una lección muy interesante que espero que usted la pueda atesorar como todo lo que ha atesorado a lo largo de estos días en su corazón. Así que para iniciar, hermana, quisiera invitarle a hacer una oración para disponer este tiempo en la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, mi hermana. Señor, te damos gracias porque tú nos permites una vez más el poder compartir de mujer para mujeres en este hermoso sábado, Señor, en este día apartado por ti para el descanso de cada una de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque tu fidelidad, tu misericordia ha abundado, Señor, en nuestras vidas. Y ahora, Señor, disponemos este tiempo para estudiar, Señor, tu palabra, para comprender un poquito más esta palabra que tú tienes para con nosotras y poder, Señor, ser hacedoras también de esta palabra. Ayúdanos, Señor, dispón nuestra mente, nuestro corazón, el tiempo, las relaciones que están en torno nuestro, Señor, para que no haya nada que entorpezca este momento y podamos, Señor, tener comunión las unas con las otras, pero sobre todo, Padre Santo, aprender más y más de esa enseñanza especial que tú tienes preparada, Señor, en este día. Gracias te damos, Señor, porque aún podemos tener esta libertad de compartir la enseñanza. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas, es grato para mí el traer para ustedes esta lección. Es una lección que en realidad permite muchas cosas importantes, ¿verdad?, de nuestra vida. Y que bueno, a través de esta lección yo confío en el Señor de que podamos tener grandes bendiciones, que podamos ser fortalecidas a través de la palabra, pero sobre todo que podamos crecer en ese conocimiento de lo que es la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar esta lección que se llama la oración, una herramienta para discipular. ¿Qué tanto, mi hermana, usted utiliza la oración para discipular? ¿Qué tanto hace uso de esta herramienta para que pueda ser un instrumento con el cual usted puede discipular a cada una de las mujeres que le rodea? Bueno, vamos a analizar cómo la oración es algo importante para llevarnos en ese momento del discipulado. La base bíblica, mi hermana, la tenemos en el libro de Job, en el capítulo 11, versos 16 al 19. Y dice así: olvidarás tu sufrimiento, serás como agua que corre, tu vida será más radiante que el mediodía, y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía, estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor, muchos buscarán tu ayuda. Escogí esta traducción, hermana, porque es una traducción que nos permite sentir un poquito más esa empatía que nosotros tenemos con los diferentes aspectos de nuestra vida, el contexto en el que vivimos, pero también porque nos permite sentir esa presencia de Dios de una manera especial. A través de esta oración o a través del proceso de la oración es que nosotros podemos tener esa intimidad con Dios, es que nosotras podemos sentirnos seguras. Y bueno, a lo largo de nuestra vida ha sido un instrumento, ¿verdad?, a través del cual podemos sentir esa presencia de Dios, esa relación, pero lo más interesante, nos da seguridad, nos da confianza, nos permite brillar aún en medio de las situaciones difíciles. Y es ahí donde podemos encontrar también una herramienta importante para discipular. El objetivo, el propósito de esta lección, hermana, es que usted reconozca a esta oración como, bueno, ese ingrediente esencial en nuestra vida de discipulado. Cada una de nosotras, hermanas, somos llamadas a discipular por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también cada una de nosotras tenemos diferentes herramientas, que la oración
sea ese ingrediente especial, esencial en nuestra vida de discipulado. Para iniciar, hermana, déjeme le comento algo muy interesante. Dice una estadística que de toda la población del mundo, si nosotros tomáramos 100 personas, estas personas que fueran cristianas, ¿verdad? De estas personas, 33 van a ser cristianas, pero de estas 33, 26 nada más, alguna vez en su vida, han realizado este proceso de la oración. Y aproximadamente de estas 33 personas, 7 nunca han tenido un proceso de oración. Otra encuesta dice que solamente del total de la población en nuestra iglesia, el 5% genera estos procesos de oración. Fíjese como a veces pareciera que es parte de nuestra vida, ¿no? Que es una herramienta esencial en nuestras vidas, pero no es cierto. No todo el mundo cristiano ora, no todos en nuestra iglesia oran, no todos estamos comprometidos con este proceso de la oración. Y bueno, la oración es una herramienta, no nada más es nuestra comunión con el Señor, sino también se constituye una herramienta para llevar a cabo ese trabajo que vamos a realizar con el Señor. Usted se ha preguntado de casualidad, ¿cuántas veces oró Jesús? Los evangelios señalan, ¿no? Muchas situaciones donde el Señor Jesús está orando, ¿no? Situaciones como, por ejemplo, cuando Él está solo, cuando Él se encuentra en público, cuando va a participar de los alimentos, antes de tomar una decisión importante, antes de llevar a cabo un proceso de sanación, de curación, después incluso de este proceso de curación, y bueno, también para hacer la voluntad de su Padre. Y bueno, algo importante, fíjese en este último aspecto, que bueno, no es el último, pero bueno, es algo muy interesante, cuando aumentaban las presiones de la vida. El ejemplo más notable, bueno, lo tenemos en el Getsemaní, ¿verdad? Cuando él está en una situación de mucha presión, de mucha angustia, de mucho dolor, y que, bueno, piensa él que va a tener que tomar una decisión importante cuando, bueno, la decisión ya la había tomado antes, pero va a pasar por ese proceso importante, ¿no? Y bueno, el Señor Jesús tiene una vida de oración a lo largo de todo su ministerio. Y bueno, entre otras cosas podemos citar estas. Hermana, lo importante no es cuántas veces oró Jesús, sino qué deja a lo largo de su ministerio en esta enseñanza de orar. ¿Cuántas veces debo orar? Le decía el Señor Jesús, pues por lo menos 3 veces al día, ¿verdad? Como lo hacía Daniel. Pero el Señor Jesús nos enseña que no nada más es eso, sino durante toda nuestra vida tenemos que estar orando, tenemos que tener una comunicación con el Señor. Y bueno, Pablo nos dice, ¿verdad?, que tenemos que orar sin cesar. No importan las veces que oró el Señor Jesús. Lo importante, hermana, es que nos dejó un legado de que la oración es importante, de que la oración enseñó a los discípulos también a orar. Y ellos le dicen, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. Y les da un ejemplo ahí en Mateo de cómo se debe de llevar a cabo este proceso de orar. Y en Lucas 11:1 también, bueno, por ahí en Lucas tenemos cómo el Señor les enseña a orar. ¿Qué tan importante, hermana, entonces es la oración? Es muy importante, no el cuántas veces, sino qué dejas cuando tú estás orando. ¿Qué promueves cuando tú estás orando? Ahorita estamos viviendo situaciones muy graves en el contexto mundial, muy graves en el contexto nacional. Y bueno, estas situaciones que nosotros estamos viviendo definitivamente están influenciadas por el progreso, ¿verdad? Están inundadas por el estrés que se está desarrollando, porque bueno, hay una guerra cerquita de nosotros, hay una deficiencia en la economía, veíamos con anterioridad, ahora no las podemos vivir. Y esto nos permite generar situaciones psicológicas como la ansiedad, la depresión, la angustia. Incluso hemos escuchado las noticias que dicen que hay muchos suicidios, hay mucha violencia en el mundo que estamos viviendo actualmente. Y esto se desató, bueno, por una pandemia que nos abrazó, que nos sigue abrazando y que, bueno, ahora se oye mucho, ¿verdad?, de esos efectos secundarios de haber atravesado por el COVID.
¿Qué vamos a hacer? Dice la gente. ¿Qué voy a hacer si me enfrento a algo ahora más importante, hermana? La división del núcleo familiar. ¿Cuántos divorcios no ha oído usted que están presentes en este contexto que vivimos? ¿Cuánta desintegración familiar no tenemos presente? ¿Cuántos jóvenes adolescentes que sufrieron la pérdida de su padre, no nada más la esposa, ¿verdad? Sino los hijos, están atravesando por situaciones de ansiedad, porque no saben cómo enfrentar esta situación, esta problemática, y ellos a veces incluso se sienten culpables, ¿no? Si no hubiera llevado a mi papá al hospital, si no me hubiera enfermado yo, si yo no hubiera permitido que mis compañeros, mis amigos vinieran a la casa. Y también hay situaciones de culpa en los hijos de nuestras hermanas que han perdido a su esposo o a la esposa, ¿no? Pero los hijos también están involucrados en este proceso. ¿Qué vamos a hacer, hermana? Oye, hermana, es tiempo. Necesitamos influir en la gente que nos rodea. ¿Cómo vamos a influir? A través de la oración. ¿Cómo vamos a influir? Haciéndoles sentir que no están solos, haciéndoles sentir esa cercanía con Dios, que su alma pueda descansar, que puedan encontrar un caminar en su vida diferente de lo que han hecho hasta hoy. Al orar, nosotros les enseñamos que la respuesta no está en nuestras manos, la respuesta está en las manos de Dios. Lo mismo que hacía el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué hacía? Oraba. Oye, Señor, necesitamos que sanes. Oraba. Daba gracias por las oraciones, ¿verdad? Y la gente veía esa influencia de parte del Señor Jesús. Lo mismo nosotras, hermanas. Vamos a utilizar a la oración como una herramienta para generar ese discipulado a toda la gente que nos rodea. De esa manera nosotros vamos a influir. Pero bueno, tal vez usted se esté preguntando, como yo me lo pregunté en algún tiempo, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a orar? Bueno, estos son diferentes aspectos que nosotras podemos utilizar para llevar a cabo esta oración. Ora como Jesús oró. Tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesús, nos lo dejó en las Escrituras, ¿verdad? Como se lo dijo a los discípulos, ustedes pues orarán así. Esa misma enseñanza que el Señor Jesús les dejó a ellos, también nos las está dejando a nosotros y son un ejemplo para que nosotros lo consideremos de cómo nosotros tenemos que orar. Cuando ore, mi hermana, hágalo con pasión. Que la gente sienta en sus palabras que tiene una comunión con el Señor, que está generando una oración plena, una comunicación plena con Dios, que todas sus fibras de todo su cuerpo sientan esa pasión, ¿verdad? No le estoy diciendo que grite, no le estoy diciendo que tenga otras manifestaciones, ¿verdad? Pero que sí transmita su confianza en las manos de nuestro Dios. También, hermana, cuando usted ore, sea un ejemplo. El ejemplo más cercano va a ser con nuestros hijos, pero también nuestros familiares, nuestras vecinas, ¿verdad? Que están a nuestro lado y que, bueno, estas vecinas están viendo que nosotras somos mujeres de oración y ellas van a preguntar en un momento dado, oye, enséñanos a orar. Cuando nosotros creamos este tipo de patrones de vida, hermana, vamos a influir directamente en toda aquella gente que nos está rodeando y tenemos también que escucharlos cuando ellos vengan y nos digan, enséñame a orar. ¿Cómo le haces para orar? Y entonces enseñarles ese mismo patrón que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted ore, mi hermana, algo muy importante, invierta su tiempo. Ese tiempo que usted tiene, que está dedicando para orar, inviértalo sabiamente. Dedique un tiempo especial para llevar a cabo su oración. Considere que, bueno, indirectamente usted está entrenando a alguien más para llevar a cabo la oración. Imagínese que viniera la vecina, ¿no? Y le dijera, no seas malita, ora porque mi hijo está muy enfermo. Sí, Señor, te damos gracias porque nos permites este día y te pedimos, Señor, que intercedas por la salud de este joven. Tómalo en tus manos, confiamos en ti, lo depositamos en el nombre de Jesús. ¿Qué va a sentir la persona que escuchó esa oración? Pues no le importé. Estaba tan ocupada que, bueno, pues su oración a lo mejor fue muy
ligerita, ¿verdad? Pues mejor me voy con otra persona que sí me ayude a orar. No, hermana, invierte el tiempo, dedíquele el tiempo a esa persona que le está pidiendo una oración. Acuérdese que somos ejemplo, ¿no? Tenemos que tener esta pasión, así como el Señor Jesús dedicaba mucho tiempo para orar, usted dedique el tiempo necesario para llevar a cabo esta oración. No mucha palabrería, pero sí el tiempo necesario para que la oración surta ese efecto importante en la persona que está necesitando la oración. También, cuando usted ora, hermano, hermana, invite, anime a este oyente, ¿no? Si nosotros vamos a escuchar o vamos a orar por alguna persona, bueno, anímelo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Cierra tus ojos, ten una comunicación directa con el Señor, permite que el Señor incluso pueda venir y pueda traer paz a tu alma. Mientras yo oro, tú también ora con el Señor, pon en sus manos tu petición para que Él venga a obrar en esa petición que tú tienes. Y bueno, que esa oración pueda sentir la persona que es una oración de bendición, que ha sido escuchada por el Señor. Otro ejemplo, otro aspecto importante de cómo orar, hermana, es que nosotros podamos ayudar a crecer en la oración. Yo le aseguro que cuando usted está orando una vez, otra vez, otra vez y a lo mejor otra vez por la persona le va a decir, déjame orar a mí. Visualiza, ¿no? ¿Cómo estoy orando yo? Y dime si lo estoy haciendo de una manera correcta. De esa forma, hermana, nosotros somos un moderador en ese momento de las reuniones o en ese momento de compartir la oración con alguien más. Y nosotros identificamos esas cualidades en las personas que estamos ayudando a crecer. Vamos a compartirles, ¿verdad? ¿Cuáles son sus cualidades en ese momento de oración? Y que, bueno, ellos sean constantes, ¿verdad? Excelente tu oración. Qué bonita oración. Sigue así. Así es como podemos tener una comunicación con Dios. Mantente constante la oración y Dios va a responder. Que su oración, en ella pueda reflejar su fe que tiene en Dios, pero también esa disponibilidad para orar, ¿no? Un ejemplo de cómo nosotros ayudamos a crecer son cuando nuestros hijos están iniciando ese proceso de oración, ¿verdad? Y tienen una oración muy cortita, mejor, pero dicen las palabras de todo corazón. A mí en realidad me causa mucha emoción cuando escucho orar a los niños de la iglesia, porque ellos oran exactamente lo que tienen que orar, ¿no? Y sentimos sus palabras cuando ellos están orando y se siente en el corazón, ¿verdad? Cuando a mí me sorprendió una niña cuando, por ejemplo, dice, y Señor, te pido por mi hermano porque tú sabes que él está enfermo, pero confiamos en ti, depositamos nuestra confianza en ti, que tú le sanarás y le permitirás regresar al templo. Y bueno, esas palabras tan pequeñas, tan cortas, hermanas, les ayudan a los niños a crecer, ¿no? Y bueno, lo único que podemos hacer es abrazarlos o darles un beso o decirle, gracias por tus palabras, gracias por tu oración. Y eso ayuda a crecer a la gente que está empezando este proceso de la oración. Es importante, hermana, también que en este proceso de cómo orar, nosotros utilicemos la palabra. Al utilizar la palabra en nuestras oraciones, demostramos esa dependencia que tenemos de Dios, ¿verdad? Como la palabra, cuando dice sus promesas o cuando expresa la voluntad del Señor, las hacemos vivas y entonces hacemos más fuerte esa oración en el sentido de la fe, ¿no? Creamos más dependencia de esta palabra expresada por nuestro Dios y confiamos más en el Señor, ¿no? Por ejemplo, cuando usted dice, Señor, así como lo hiciste en el pasado, o Señor, así como lo hiciste a aquella mujer que vino delante de ti, así vengo hoy suplicándote que tú escuches mi oración. Esa utilización, hermana, de las palabras, cuando usted está junto a una persona que no conoce de la palabra, junto a una persona que a lo mejor está dolida en su corazón, va a permitir que esa palabra del Señor, así como dice la Escritura, ¿verdad?, penetre como una espada de dos filos y pueda quebrantar el corazón y esta persona pueda sentir que la presencia de Dios está en ese momento de oración. El utilizar la palabra, hermana, no es para darnos a nosotros una fuerza, una herramienta para lucirnos ante la gente, no, es para darle el poder a esa parte de nuestro Dios y que la gente crea
que la gente sienta esa presencia especial de Dios en los momentos de oración. Y algo también, hermana, muy importante cuando oramos, es que podamos sentir esa necesidad de la gente que nos está pidiendo la oración. A veces escuchamos en la iglesia algunas expresiones como, Dios sabe por qué estoy, lo que le estoy pidiendo, ¿verdad? Dios sabe cuál es mi necesidad. Dios sabe esta situación especial que traigo delante de Él. Pero no nada más Dios lo sabe. Es importante que lo expresemos para que podamos ver qué tan grande es la respuesta de Dios en nuestras oraciones. En alguna ocasión, un pastor nos decía, van a orar por el hermano, pero no le pregunten qué es lo que ustedes, qué es lo que ellos quieren que ustedes oren. Simplemente empiecen a orar, pídanle a Dios, ¿verdad? Que Él les enseñe qué es esa necesidad que tiene el hermano para que ustedes oren por ellos. A veces, hermanas, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado en algunas ocasiones que de repente empiezo a sentir mucha angustia por alguna mujer, por alguna persona, y voy y lo visito y le pregunto, ¿cómo estás? Y cuando yo le pregunto, ¿cómo estás? Automáticamente fluye una densidad de sentimientos, de expresiones, y dicen, qué bueno que viniste. Necesitaba platicar con alguien. Y obviamente esto va a terminar en un proceso de oración. Cuando nosotros somos sensibles a esa necesidad, cuando disponemos nuestro ser para que Dios nos utilice para identificar esas necesidades y rodear a la persona, ¿verdad? Con nuestros brazos, con la oración, con la presencia de Dios, con la utilización de la palabra, es que nosotras, hermanas, podemos discipular a estas personas. Fíjese como a veces no necesitamos tener la Biblia al frente, ¿no? Todo lo que Dios ha traído a nuestra mente, bueno, es lo que expresamos en ese momento de oración y son herramientas a través de las cuales nosotros podemos empezar a orar. Pero acuérdese que en este caso es una oración como una herramienta para discipular. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, hermana? Lo importante es ser conscientes de entenderla, esa gran responsabilidad que tenemos de interceder, pero también de discipular a todos aquellos que nos ven conversos e inconversos. Y bueno, a lo mejor dar el primer paso, ¿verdad? Y preguntarle a nuestro Dios, ¿a quién necesito ir a discipular? ¿Quiénes de todas las personas que me rodean es necesario, Señor, que yo vaya y que discipule? Bueno, este es el proceso, hermana, que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo, para poder utilizar a la oración como un proceso para discipular. Entonces, aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Qué reflexiones surgen de todo esto? ¿Con qué desafíos nosotras nos encontramos? Fíjense, les voy a comentar un hecho muy interesante a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan que empezamos a orar, verdad? Y que, bueno, nosotros estábamos viendo que a veces el éxito de nuestras oraciones era por las respuestas favorables de nuestro Dios, pero a veces no necesariamente se recibe esa respuesta favorable, ¿no? Sino que, bueno, el éxito lo consideramos como ese momento, ese proceso de comunicación con Dios, de sentir que Dios nos escucha, de descansar delante de su presencia. E incluso, hermanas, nos encontramos con algunos testimonios muy importantes, ¿no? De algunos hermanos que decían que, bueno, gracias a las oraciones pudieron salir de la pandemia, gracias a las oraciones pudieron encontrar la respuesta a una intercesión que tenían delante del Señor, ¿verdad? Y bueno, estas oraciones son parte de cómo nosotros vamos viendo ese éxito que tiene la oración. Bueno, en este proceso de pandemia, una hermana me comentaba de un ministerio muy particular que ellos tienen y que es este ministerio de intercesión. Este ministerio, hermanas, empezó con la pandemia. Cuando por ahí, ¿verdad? Escuchábamos a los diferentes distritos que decían, hermanas, vamos a orar, vamos a hacer tantos días de oración, vamos a hacer cadenas de oración. Bueno, en el distrito 2, con esto, hermanas, esto lo iniciamos un día sí, un día no, por la mañana, por la tarde, por la noche. Pero ¿qué creen? Ese éxito fue tan rotundo, así por esas manifestaciones, esos testimonios,
que bueno, hasta el día de hoy este ministerio permanece, pero no es 3 veces al día, no es 1 hora al día, es todos los días, hermana. En la mañana las hermanas se levantan, tienen este ministerio de intercesión en el Facebook y ahí ellas están intercediendo por muchas situaciones, no nada más las del distrito, algunas otras oraciones que nos han llegado, por ejemplo, de ustedes, ¿verdad? De cómo sus familias han estado en pandemia, de algunos ministros que estuvieron enfermos y que gracias a Dios sanaron, otros tal vez no, pero intercedemos por las familias que están en duelo. Y todas las situaciones que ustedes publican, hermanos, este ministerio de intercesión está presente en cada una de esas oraciones. Y ha sido algo gratificante porque el éxito, hermanas, está presente cuando inconversas vienen y dicen, yo quiero participar de este ministerio. Y déjenme decirles algo todavía más interesante. Están participando ahora para llevar a cabo la oración. Esto, mis hermanas, es muy, muy, muy gratificante porque no es nada más el hecho de tener un momento de contacto con el Señor, sino también es discipular. Y discipulamos a través del ejemplo, discipulamos a través de la palabra, discipulamos a través de sentir la necesidad de nuestras hermanas. Y todo ello ha sido un éxito en la vida de cada una de las hermanas que participan de la intercesión, pero también de aquellas que han recibido una respuesta de parte del Señor. No sé cuántas de ustedes hayan pasado por ese proceso de viudez, pero no ha sido un proceso fácil, hermanas. En este distrito, muchas hermanas que perdieron a sus esposos hasta la fecha siguen padeciendo ese dolor de haber perdido a ese ser querido, a su pareja de vida, ¿verdad? Pero las oraciones, día con día, son las que las permiten tener esa fortaleza, esa certeza de que no están solas, de que Dios está acompañándolas y que, bueno, todo este departamento, este ministerio de intercesión, está detrás de ella intercediendo en cada una de sus necesidades. No nada más en las necesidades como mujer, sino en las necesidades como madre, como ahora que tiene que enfrentarse a la vida, a un trabajo que antes no trabajaba y que ahora tiene que trabajar. Y bueno, todas las situaciones por las que atraviesa una mujer viuda con hijos jóvenes o pequeños. Y bueno, hermanas, yo las invito, ¿verdad? Para que ustedes también dispongan su tiempo en estos procesos de oración. No se canse de orar. Esta es una herramienta muy importante para nosotros, para fortalecernos. Así que le invito a que hagamos un análisis. ¿Qué está haciendo usted en este proceso de la oración? ¿Cómo está llevando a cabo usted su vida en oración? Evalúe en su vida. Si yo le pidiera una calificación, ¿qué calificación se daría a usted del 1 al 10? ¿Tenemos una vida de 10? ¿O tenemos una vida de 7 o de 6? Ahora, haciendo ese análisis, ¿qué mejoras te gustaría experimentar? Acuérdese que el compromiso no es con nosotros, el compromiso es con usted misma. Es un compromiso que no nada más le va a permitir tener una comunicación con Dios, sino que yo le puedo asegurar, hermanas, que va a tener una vida más plena, una vida más en paz, una vida de la que, así como decía Job, ¿verdad? Usted va a ser luz para todos aquellos que le rodean. ¿Acaso usted, hermana, había considerado a la oración como una herramienta para discipular? ¿Lo había visualizado así? Bueno, pues ahora vemos que esto es una herramienta que podemos utilizar nosotras para discipular. Entonces, si lo vamos a utilizar para discipular, ahorita, en este momento, hermana, ¿qué persona le viene a la mente para que usted pueda discipular? Yo sé que hay muchas gentes, ¿verdad?, que pueden venir a su mente, pero con una hermana, con una sola que venga a su mente, eso es más que suficiente para empezar este ministerio de discipulado a través de la oración. No se quede sentada, hágalo, ¿verdad? Póngalo en las manos del Señor. Es un momento para orar al Señor, para disponer nuestra vida, para poder llevar a cabo este discipulado a través de la oración. Y qué mejor, ¿verdad? Porque es ahí donde la gente va a sentir esa presencia, esa respuesta de Dios, esa manifestación plena del poder de nuestro Señor. Entonces, hermana, como conclusión, podemos decir que, bueno, esta oración es una base, ¿verdad?, para la práctica de nuestro ministerio diario. Es algo que debemos de cultivar, es una actitud que nosotros debemos de tener todos los días,
mantener un tiempo de oración, depender totalmente de nuestro Padre, como lo hizo el Señor Jesús, esa dependencia que Él tuvo de nuestro Señor Jesús, así como lo menciona en Hebreos 5:7. Y entonces, hermanas, lo que vamos a ocasionar con esto es que hoy Dios nos llame a renovar la comprensión de la oración como esta herramienta útil para el discipulado, para poder discipular. Pero entonces, fíjese muy bien, vamos a experimentar, olvidar el sufrimiento, ser un agua que está corriendo, tener una vida radiante, dar valentía a aquellos que están pasando por momentos de angustia, de desesperación. Y bueno, que muchos vengan a buscarnos para pedir ayuda y entonces nos digan, enséñame a orar. Mi hermana, yo deseo que el Señor le bendiga, que el Señor sea con usted, le permita tener esta vida plena en oración, pero sobre todo, hermana, que usted pueda compartir el discipulado a través de la oración y que pueda traer, ¿verdad?, delante de la presencia de nuestro Dios a aquellas mujeres que están pasando por incertidumbre, por dolor, por depresión, por ansiedad, incluso por apatía, ¿no? Y que bueno, Dios permita que puedan añadirse a su iglesia, ¿verdad? Como dice la Escritura, los que han de ser salvos. Permita, hermana, que esta oración sea una actitud día con día y que bueno, esta actitud permita que nosotras podamos permanecer unidas también. Si usted quiere venir al grupo de intercesión de Femenil Distrito 2, adelante, ¿no? Ahí estamos en el Facebook, estamos abiertos para todos ustedes, queremos compartir este ministerio también con cada una de ustedes, y bueno, si Dios lo permite, ¿por qué no? Seguir creciendo, ¿verdad? En la enseñanza de este tipo de herramientas que Dios tiene a través de la oración, a través de diferentes hermanas. ¿Qué le parece, hermana, si oramos y despedimos, verdad? También este momento, disponga, hermana, su tiempo, disponga ese momento de su vida, ¿verdad? De estar delante de la presencia del Señor y que juntas podamos crecer, podamos avanzar en este momento, en este tiempo para poder orar y generar este ministerio para discipular. Vamos a orar, hermana, para permitir que el Señor nos utilice como siervas útiles delante de su presencia. Oremos. Señor, hemos escuchado a través de tu palabra cómo podemos, Señor, también utilizar la oración. Tal vez, Padre, a nuestra mente no había venido este tipo de pensamiento, Señor, pero ahora está en mis manos. Analizando esa escala, Padre, sé que necesito orar más. También sé que hay alguien a quien puedo discipular a través de la oración. Tú me has permitido servir para orar con algunos familiares en la salud, en el trabajo, en alguna reunión incluso, Señor, donde alguien se sintió mal y pude interceder por él a través de la oración. Pero hoy, Señor, hago un compromiso contigo para que este trabajo, Señor, no sea un trabajo pasajero, sino sea un trabajo constante y que no nada más, Señor, pueda orar por ellos, interceder por ellos, sino cree este ministerio de discipular a través de la oración. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos vasos útiles todavía delante de tus manos y que, Señor, podemos generar un cambio con toda la gente que nos rodea. No importa que el contexto en nuestro país sea oscuro, podemos salir y brillar porque vamos tomados de tu mano, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta comunión entre hermanas. Gracias, Señor, porque podemos seguir creciendo en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas, ha sido un gusto estar con ustedes. Dios les siga bendiciendo, les guarde donde ustedes están y permita que Él conceda las peticiones de su corazón.
El Señor les bendiga, mis hermanas. Paz a ustedes.